Sabemos, amados hermanos, que todos los pecados son iguales delante de Dios, ¿cierto? ¿Por qué decimos esto? Porque todo pecado merece exactamente el mismo castigo. La paga del pecado es muerte. Pero al mismo tiempo no podemos ignorar que algunos pecados son más aborrecibles que otros. No solamente para Dios, sino también para nosotros. Póngase a pensar, ¿es lo mismo un violador de niños que un mentiroso? No, ¿cuál consideramos peor? El violador de niños. ¿Es lo mismo un asesino que un evasor de impuestos? ¿Cuál es peor? Obviamente, el asesino. Obviamente, hay pecados que son peores que otros en cierta manera. Y entre peor sea el pecado cometido, peor vamos a considerar la persona que lo comete. Ahora, el problema, esto es cierto, pero el problema es que esto nos puede causar una falsa sensación de que es más fácil entonces que un mentiroso se convierta que un violador de niños. O que es más fácil que un evasor de impuestos se convierta a un asesino. Pero la salvación no depende de la cantidad o gravedad de los pecados cometidos. La salvación depende de Dios, que tiene misericordia. Esto es especialmente visible en el pasaje de hoy, porque hoy la protagonista de esta historia no es nada más y nada menos que una mujer de una muy mala vida, pero que se convierte al Señor. Mientras que sus compatriotas, los demás habitantes de Jericó, siendo posiblemente moralmente mucho mejores que ella, estos habitantes de Jericó rechazan a Dios. Así que hoy vamos a estar estudiando, amado hermano, cuál es qué es lo que hace Dios frente al pecado y cuáles son las respuestas que espera Dios que el hombre tenga, o cuáles son las dos posibles respuestas que puede tener el hombre. Usted recordará, para hacer un pequeño un pequeño contexto acá, que en Números 12 Moisés había enviado también 12 espías a la tierra prometida. Y de esos 12 que se pasearon por la tierra, regresaron y 10 de ellos llegaron diciendo, no, va a ser imposible que tomemos la tierra. Solamente 2 creyeron la palabra del Señor, que fueron justamente Josué y Caleb. Ahora, muchos años después, es Josué el líder de Israel. Y Dios le ha dicho que tiene que entrar a tomar la tierra, pero no le ha dicho cómo. Josué, de una manera prudente y quizás recordando lo que su maestro años atrás hizo, envió ahora 2 espías más para poder recabar información sobre la tierra prometida, especialmente Jericó, que era el primer objetivo que tenía Israel. Ellos posiblemente tenían que obtener información como dónde estaba el ejército ubicado, cuáles son los lugares más vulnerables, qué lugares hay de alimento y de bebida, etcétera, etcétera. Y ahí comenzamos viendo en el versículo 1. En el primer punto, que va desde el 1 hasta el 7, que yo he titulado 2 reacciones ante el juicio de Dios. Comenzamos viendo el versículo 1. Dice, Josué, hijo de Num, envió desde Sittim, para que tenga una idea, bueno, no va a ser muy útil, pero Sittim estaba localizado a 11 kilómetros de Jericó. No era una distancia muy larga, era una distancia que se podía recorrer relativamente fácil en cuestión quizás de un día de camino para estos 2 hombres. Pero estaba al otro lado del Jordán. Recuerde que ellos todavía no han cruzado el río Jordán. Estos hombres cruzan el Jordán, entran a Jericó y nos dice en el versículo 1 que ellos entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab. ¿Dónde entraron ellos? A la casa de una mujer ramera, de una mujer prostituta. Ahora,
Aquí hay algunas personas que ven en esto una mala acción, una picardía por parte de los espías, pero la verdad es que el texto bíblico en ningún momento sugiere que estos hombres entraran en la ciudad y buscaran a una prostituta como cualquier otro hombre buscaría a una prostituta. Es más, en el libro de Hebreos se nos dice que Rahab recibió a los espías en paz. Muy posiblemente Rahab, desde que los vio, ya sabía que estos hombres no eran cualquier tipo de hombre, eran del pueblo de Israel y ya sabía en cierta manera las motivaciones. ¿Por qué podemos saber esto? Porque rápidamente fueron detectados. Aquí tenemos, esto lo voy a decir un poquito más adelante, pero aquí tenemos a los peores espías de la historia. Se meten a la ciudad y en cuestión de no dan ni 2 pasos en Jericó, cuando ya toda la ciudad sabe que ellos son espías. Así que posiblemente Rahab ya sabía que venían estos hombres, pero a diferencia del pueblo, Rahab los recibe con el propósito de protegerlos, de guardarlos. Los hombres también tienen buena razón para entrar a la casa de Rahab, porque obviamente al ser una prostituta, muchos hombres entrarían ahí. No sería extraño tener a hombres entrando en esta casa. Y en segundo lugar, vivía en la muralla de la ciudad, cosa que proveía un escape rápido, como obviamente después lo tuvimos, para que ellos pudieran salir de la casa. Así que aquí tenemos a estos hombres y como repito, son 2 pasos que dan en Jericó y ya tenemos el versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Aquí se demuestra una cosa más, hermano. Israel no tiene experiencia militar. Israel no tiene experiencia. Son como aficionados tratando de jugar a la guerra. Son como, como, nuevamente para ponerlo de ejemplo, son como la selección de fútbol de la iglesia tratando de jugar contra un equipo profesional. No hay que esperar mucho de esto. Estos espías rápidamente fueron detectados y el rey de Jericó los manda a arrestar. Pero lo más asombroso es lo que continúa en los versículos del 4 al 7, porque Rahab nos dice el versículo 4 que ella escondió a los hombres y luego le dijo a los que venían a arrestar, a la guardia del rey, les dijo: es verdad que unos hombres han venido a mí, pero yo no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, los hombres salieron y no sé a dónde habrán ido. Seguidlos y alcanzar. Yo me imagino a Rahab con sus dotes de actriz, ¿no es cierto? Síganlos, vayan tras ellos, alcáncenlos. Y ellos se fueron tras los hombres. Ahora, eso es insospechado, porque Rahab lo que está haciendo es traicionando a los suyos. Amado hermano, para que te pongas en una idea, es como que en la guerra del Pacífico tú recibas a los chilenos en tu casa. ¿Cómo te vería el resto de la sociedad peruana? Eres un traidor, te van a decir. Eres un traidor. Es lo que está sucediendo acá. Rahab ha hecho lo que parecía imposible. Ha preferido traicionar a su propia gente antes de entregarle a los hijos de Israel, sabiendo que ellos vienen para preparar el escenario para la destrucción de Jericó. ¿Por qué Rahab hace esto? Por su discurso, más adelante lo vamos a ver, pero es porque ella entiende que el juicio de Dios ya está sobre la ciudad. Ella entiende de que Dios ha determinado que la ciudad tiene que ser destruida y no hay nada que pueda obstaculizarlo.
y sabe que Israel ha sido encargado por Dios para traer juicio a la ciudad. Para aquellos que acusan a la Biblia de genocidios, lo que tenemos en la Biblia no son genocidios, llamémoslo así, injustos. Lo que tenemos en la Biblia son ejecuciones de la justicia de Dios, de pueblos que Dios les entregó años y años de paciencia, pero que ellos fueron amontonando sus pecados uno tras otro, hasta que siglos después Dios envía a Israel para que ejecute su juicio sobre estos pueblos. Pero no podemos pasar por alto algo. Rahab mintió. Rahab mintió. Entonces, ¿es válido mentir? ¿El fin justifica los medios? No, de ninguna manera. Mentir nunca es correcto. Pero acá Rahab, en su situación particular, tuvo que enfrentarse a lo que se le conoce como dos absolutos graduales. En otras palabras, Rahab se quedó entre la espada y la pared, entre dos posibles decisiones que no importa cualquiera de las dos que tome, iba a pecar. ¿Cuáles eran las dos decisiones que tenía Rahab? Por un lado, esconder a los espías y mentirle. ¿Es pecado mentir? Claro. Pero por el otro lado, ¿cuál era la decisión? Entregarlos. Ahora, no estaba entregando a cualquier persona. ¿A quiénes estaban entregando? Al pueblo de Dios. Sería oponerse al pueblo y por ende oponerse al mismo Dios. Estar en contra del juicio del mismo Dios. Es lo que está haciendo el rey de Jericó. El rey de Jericó se está oponiendo a Dios. ¿Y eso es pecado? Claro que sí. Rahab se encuentra entre la espada y la pared. Y cuando tenemos este tipo de casos en la Biblia, cuando hay una persona metida entre dos absolutos graduales, no importa cuál de las dos opciones tome, igual va a terminar pecando en alguna, tiene que poner una por encima de la otra, por eso es gradual. Tiene que establecer un grado de importancia una sobre otra. Y ella evaluó en ese momento, ¿qué es más importante? ¿Una mentira o traicionar al pueblo de Dios? Para ella era más importante en ese momento cuidar al pueblo de Dios que mentir. Pero nuevamente, esto no valida ninguna forma de mentira. No, la gran cantidad de mentiras que uno dice no son por absolutos graduales. No es porque te encuentras entre dos verdades que no importa. No, usualmente es para proteger tu vida de manera egoísta. Que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Rahab determina entonces que es mejor someterse al juicio de Dios y prefiere mentir para salvar a los espías. Pero más allá de lo que de esta mentira, lo que demuestra es que Rahab ha comenzado a tener verdadera fe en el Dios de Israel. Tú hubieras esperado que Rahab, una pagana como cualquier otro de Jericó, no se hubiera buscado refugiar en el Dios de Israel. ¿En quién se hubiera buscado refugiar? En sus propios dioses. Rahab hubiera clamado a sus dioses, hubiera esperado en sus dioses, hubiera buscado que ellos fueran los que se opusieran al Dios de Israel. Pero no, aquí está esta mujer que ha entendido que el juicio de Dios viene. Y ella, en lugar de confiar en sus dioses, los desecha para poder refugiarse en el Dios de Abraham, para poder rogar que tenga misericordia de ella. Por eso es que Hebreos 11:31 nos dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella, amado hermano, aquí está dando su primer pasito de fe. Y es una decisión grave y terrible, pero es un paso de fe. Está en contraste, como lo estoy diciendo, con la actitud del rey y de la guardia del rey. Ellos quieren apresar a los espías, ellos quieren arrestarlos. Ellos
quieren oponerse al juicio de Dios. Muchos años después hubo una nación también pagana que recibió la visita de un enviado de Dios con el anuncio del juicio de Dios. ¿Sabe a quién me estoy refiriendo? Jonás y Nínive. Jonás entró a la ciudad de Nínive diciendo: el Señor va a destruir esta ciudad. Pero ¿cómo reaccionaron los ninivitas? Dice que se arrepintieron, se lamentaron y lloraron. Y Dios perdonó a toda esa generación. Más adelante, la siguiente generación volvería a sus andanzas y el juicio llegó. Pero esa generación que se arrepintió, Dios no les trajo el juicio de destrucción que había prometido. Los habitantes de Jericó están reaccionando más bien en resistencia, en incredulidad, en dureza del corazón. Y nuevamente estamos hablando de el rey de Jericó. Qué persona más excelente, un rey. La guardia del rey de Jericó, los policías de la ciudad. Son personas que definitivamente, moralmente hablando, son superiores a la prostituta de la ciudad. Y es que ponte a pensar en Rahab en ese momento. Ella, si de todos los habitantes de Jericó, ella es la menos elegible para salvación, según la vista de los hombres. Primero que todo, ella es mujer. Y esto va a sonar raro para estos tiempos. Pero es que recordemos que en el tiempo bíblico, el peso de la vida espiritual iba sobre todo ¿en quién? En el varón. Si hubieras esperado a alguien que tuviera fe en Jericó, ¿quién hubiera sido en primer lugar? Un varón. Hubiera sido eso. Lo esperable era que fuera un varón. Pero aquí tenemos que es una mujer. Ella, como ya hemos dicho, es pagana. No es parte del pueblo de Dios. No tiene vínculos con el pueblo de Dios. Ella no está bajo la promesa de Abraham. Es pagana. Y en tercer lugar, tiene un oficio moralmente reprobable. A todas luces. A todas luces. Es prostituta. Tú no esperarías que una mujer pagana, prostituta, sea la que termine poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe es regalo de Dios. Dios no mira el pasado del hombre para entregar su salvación. Dios no mira lo extenso que pueda tener el historial la persona. Dios no mira lo mismo que nosotros. Dios mira su amor perfecto que Él ha tenido para salvar a Rahab. Dios ni siquiera mira a Rahab, Dios se mira a sí mismo. Él escogió amar a esa mujer a pesar del pecado que tenía esta prostituta. Y por la libre elección de Dios, esta mujer comienza a tener fe y recibe el regalo de la salvación. Lo vemos en la declaración de Rahab, en la declaración de fe que va desde el versículo 8 hasta el 14. En el versículo 8 nos dice que ella subió a entrevistarse con los hombres que había escogido, con los espías, y escucha lo que dice Rahab en el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. ¿Ah? Sí sabía todo lo que estaba pasando. Pero lo que quiero que observe es, ¿usted se acuerda las palabras que Dios le dijo a Josué al puro inicio del capítulo 1? Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, y da la descripción de la tierra. Dios había dicho a Josué, yo les he entregado la tierra, y ahora tienes aquí a esta mujer prostituta diciéndole al pueblo, Dios les ha entregado este lugar. Ella está reconociendo
que Dios es el dueño de la tierra y que Él ya ha determinado que Jericó tiene que caer y que todo Canaán va a ser entregado en mano de los israelitas por el simple hecho de que Dios es el que está obrando. Amado hermano, tenemos más seguridad en la obra de Dios en esta mujer que en muchos cristianos. Tenemos más seguridad que Dios es el que está haciendo en esta mujer, bueno, hasta este momento está en esta conversión, en este momento de la salvación. Hay más seguridad acá que en la que yo he encontrado en muchos cristianos, incluyéndome a mí en determinados momentos de mi vida. Esta mujer está declarando su confianza. Y ella está diciendo, el corazón nuestro, ¿qué ha sucedido? Versículo 9. ¿Qué es lo que está sucediendo con Jericó? ¿Cuál es el ánimo de Jericó? Están aterrados, están muertos de miedo. Es cierto, están persiguiéndolos, pero esa persecución viene a causa ¿de qué? Del miedo, del temor. Esa resistencia a Dios no es otra cosa que el temor de ellos en el corazón al saber que la sombra de la presencia de Dios está llegando. ¿Tú te recuerdas lo que hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta que habían pecado y escucharon la presencia de Dios que venía? Se escondieron, se atemorizaron. Porque cuando el hombre descubre su pecado, se da cuenta de que es pecador y que está delante del Dios Santo, solamente puede haber terror en su corazón. Solamente puede haber miedo porque se está acercando la presencia santa de Dios. Estos espías representaban a Dios en ese momento. Y el corazón del pueblo ya estaba desmayado, ya estaba caído. Y sobre todo porque ellos veían lo que Dios había hecho en el pasado. Mira el versículo 10. Porque hemos oído de que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales destruisteis. En otras palabras, ellos dicen, nosotros hemos comido. ¿Cómo correrían las noticias en ese día? No lo sé, hermano. No había un WhatsApp grupal, no había unas noticias en línea. Pero ellos habían escuchado de la derrota de Egipto, de cómo milagrosamente cruzaron el Jordán, de cómo habían derrotado a los reyes que estaban al otro lado del Jordán. Amados hermanos, que recuerde, son un montón de esclavos que han salido de Egipto. No es un ejército poderoso. Ahí están caminando con sus vacas, con sus ovejas, ahí están ellos, con sus mujeres, sus ancianos, sus niños. No es un ejército lo que camina en el desierto, pero es Dios el que está allí con su pueblo. El asunto que les da miedo no es Israel, si te pones a dar cuenta. Es Dios. El miedo de ellos es por Dios. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en ningún hombre por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amado hermano, los paganos tenían la idea de que los dioses eran territoriales y se encargaban de algún área específica. Por ejemplo, los cananeos sostenían que Baal era el dios de la tormenta. Y por tanto, cuando querían tormenta, ¿a quién le clamaban? A Baal. Astoret era el dios del amor y de la guerra. Si había guerra, ¿a quién le clamaban? A Astoret. No le pedían a Astoret por tormentas, porque nada tenía que ver Astoret con las tormentas, era Baal. ¿Ah? Sí, cada uno tenía su profesión, su oficio determinado. Aquí, en cambio, esta mujer está reconociendo que no, el único Dios en cielo y tierra, ¿quién es? Es Dios. Esta mujer ha recibido la revelación que muchos paganos, toda su ciudad estaba en oscuridad
Pero esta mujer ha recibido, se le ha encendido por la gracia de Dios el foquito para poder entender de que esos dioses no iban a poder hacer nada. Solamente hay un Dios, quien es el Señor. Por eso su petición llena de fe. Versículo 12. Y ruego ahora, pues ahora, que me juréis por Jehová, no por sus dioses, por Jehová, que como he hecho misericordia de vosotros, así haréis misericordia con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Amado hermano, ella está corriendo a refugiarse en Dios. Ella está diciéndoles, miren, yo he hecho misericordia, y esa misericordia era una señal de fe de ella. Al esconderlos estaba manifestando su fe, y ahora ella se está refugiando en Dios. Yo necesito que este Dios me salve. Ella sabe que si Dios no la salva, ella va a perecer juntamente con el resto de la ciudad. Ella en primer lugar, por cuanto es gravemente pecadora. Como Pablo decía, de los pecadores del cual yo soy el primero. Esta mujer se encontró en una bancarrota espiritual, se encontró desesperada y solamente podía refugiarse en el Señor. Así que los espías, versículo 14, se comprometen que le van a hacer misericordia y verdad, que la van a cuidar. Rahab en ese momento hizo la confesión más importante de su vida. Dijo las palabras más importantes de su vida. Creyó lo que literalmente cambió su eternidad completa. Ella que iba rumbo a la destrucción absoluta, al refugiarse en el Señor, fue salva, fue protegida, fue guardada por el Señor. Estos espías están actuando conforme al carácter de Dios. Amado hermano, algunos ven en el Antiguo Testamento solamente matanzas y muerte, pero no es así. ¿Qué sucede con los que verdaderamente se vuelven al Señor? ¿Mueren? No. ¿Qué pasa con los que se vuelven al Señor? Son perdonados. Dios tiene misericordia. Sí, el fuego de Dios va a caer, pero no sobre todos. Aquellos que se han vuelto al Señor en fe, Dios va a tener misericordia de ellos. Y terminamos la historia con un acto de fe y una declaración de victoria. En el versículo 15 dice: entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y versículo 16, como para abreviar un poco, les dijo: váyanse al monte. Para que tengan una idea, aquí está Jericó, el Jordán está aquí y Israel está del otro lado. Obviamente, si ellos salían, tenían que ir para allá. Rahab le dice: no se vayan para allá, porque obviamente si tú vas a perseguirlos, ¿hacia dónde te vas a ir? Hacia su ruta más lógica. Rahab los manda a los montes que estaban completamente al otro lado. Escóndanse allí. La gente no esperaría que vayan para allá. Una vez que el espía está descubierto, ¿a dónde quiere correr? A donde es seguro. Salir corriendo hasta Israel, hasta donde está el pueblo de Israel. No irse al otro lado. Esta mujer es bastante astuta. Esta mujer les da el plan militar que no tenían. Les da la salida que no tenían. Ellos se esconden, bajan por la cuerda y se esconden. Pero quiero que notes el versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Tenían un cordón de grana, un cordón rojo. Algunos dicen que pudo haber sido la misma cuerda con que descendieron, aunque no queda muy claro porque se utilizan dos palabras diferentes. Pero bueno, la cuestión es que tenían un cordón rojo. Y le dijeron: ata este cordón rojo a la ventana por la cual nos descolgasteis.
y reúne a tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Cualquiera que salga y lo maten, va a ser el problema de esa persona. ¿Para qué se salió de la casa? Pero cualquiera que muera dentro de la casa, ese sí va a ser nuestro problema. Nosotros vamos a responder por esa persona. Rahab ha recibido la señal que le está garantizando su salvación. Un cordón rojo atado a una ventana. Y todos los que estén dentro de esa casa van a ser protegidos cuando pase el juicio de Dios matando. ¿No le recuerda una historia? ¿A cuál? A la de la Pascua. Es como una suerte de calco, de calcar la Pascua en sí mismo. La sangre del cordero cubriendo la ventana. La familia adentro refugiada. Mientras el juicio de Dios cae sobre Egipto, matando a los primogénitos, pero los que están dentro de la casa son protegidos. Es más o menos lo que tenemos acá. Esta mujer, Dios le está dando la promesa de que va a estar protegida por el cordón rojo. ¿Será que tenemos que atar un cordón rojo en nuestra casa para alejar? No, amado hermano, el cordón rojo no hace nada. El guairuro, no. No es nada de eso. Esto no son fetichería sería, ¿no? Sortilegios, cosas, amuletos. Esto no es este tipo de cosas. No lo es. Dios no está pidiéndole a Rahab que ponga su confianza en el cordón rojo. El cordón rojo para lo único que servía, para identificar la casa. Listo, era todo para lo único que servía ese cordón. No tenía poder alguno espiritual sobre los hombres. Lo que sí iba a traer la salvación era la fe que Rahab había puesto en el Señor. Recuerde que la salvación es por fe, por medio de la fe. Y lo que me llama la atención es que a pesar de que en el versículo 18 la instrucción del espía es: cuando nosotros vengamos, ata este cordón, ¿cierto? Versículo 18. Pero mira el versículo 21 al final. Y ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. O sea, la instrucción era: cuando nosotros vengamos, átalo. Pero ella estaba más desesperada aún. Bastó que ellos se fueran bien amarrado. Eso significa, ella no sabía cuándo iban a venir a destruir. No sabía. Pero ella ya tenía, por decirlo así, su lámpara encendida. Ella ya estaba lista. Ella ya estaba esperando que viniera el juicio y la salvación de Dios. ¿No te recuerda con la actitud que debe tener un cristiano? Esperando atentamente a que su Señor regrese, sin saber cuándo vendrá el juicio a esta tierra, sí, pero a nosotros nos llega la salvación. A nosotros nos llega la salvación. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que reaccionar como esta mujer. Nosotros tenemos que reaccionar como Rahab, no como los habitantes de Jericó. ¿Qué hicieron los habitantes de Jericó? Endurecer su corazón, ponerse duros. El Señor manifestó su juicio y estos hombres, en lugar de arrepentirse y rogarle a los espías: pedimos perdón, que el Señor nos perdone. ¿Usted cree que si ellos hubieran tenido esa actitud, Dios no los hubiera perdonado? Pero ese deseo de matar a los espías demostraba la dureza de su corazón. Así hoy, amado hermano, el hombre endurece y endurece y endurece su corazón. Se burla de Dios cuando se habla del juicio que el Señor va a traer sobre el mundo. Incluso hay personas que te dicen: pero el infierno es este mundo. No, amado hermano, el infierno no es este mundo. Aquí estás en el paraíso comparado con el infierno. Si tú crees que el máximo dolor de tu vida va a ser en este mundo, o que ya lo pasaste, déjame decirte que estás muy lejos.
si no estás en Cristo, lo peor está por venir. El juicio de Dios es anunciado. Y los hombres no tienen que reaccionar livianamente. Los hombres no tienen que reaccionar con indiferencia. Los hombres tienen que reaccionar como Rahab, corriendo al Señor para que los salve. Es corriendo a Él. Amado hermano, hoy tenemos un panorama completo. El juicio de Dios sobre Jericó era la sombra del anuncio del juicio de Dios sobre la humanidad, que un día vendrá, el día del juicio del Señor. No solamente los habitantes de Jericó tendrán que presentarse delante de Él, todo ser humano. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo es un hombre verdaderamente salvo? ¿Cómo llega una persona verdaderamente a ser justificada de sus pecados? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dios había sido testigo de todos los pecados de Rahab? Sí. ¿Y por qué Dios no le había traído antes juicio sobre Rahab? Porque le tuvo paciencia, pasando por alto sus pecados, porque esos pecados ¿sobre quién fueron puestos sobre Jesús? No, pero Rahab no vivió en los tiempos de Jesús, dirá alguno. Pero sí, Dios, como ella tuvo fe en la salvación del Señor, el Señor le entregó el perdón de pecados cuando todavía Cristo no había muerto en la cruz. Pero cuando Jesús murió en la cruz, los pecados de Rahab recibieron absoluto perdón. Fueron cargados allí. Ella desde ese momento en que puso su fe en el Señor fue declarada justa. Una ex ramera llamada justa. Dios nos llama a tener la respuesta de Rahab. Pero por el otro lado, Dios nos manda a que nosotros no juzguemos según los ojos. La historia de Rahab nos enseña mucho. No todo aquel que parece el peor es el peor. Hay personas que de repente por su historial tú vas a terminar diciendo: esta persona no, nunca. Pero ¿qué nos enseña la historia de Rahab? Sí puede haber perdón. Sí puede. Sí puede, y nosotros tenemos que desear y anhelar aquel perdón para esa persona. Tenemos que trabajar porque esa persona reciba el perdón de Dios. Amado hermano, sí se puede. Cuando el juicio de Dios comienza a asomarse, el hombre solamente va a tener dos tipos de reacción: endurecimiento por causa del temor, o fe que se vuelve en arrepentimiento y en conversión. Nosotros tenemos que medir nuestro propio corazón y tenemos que responder correctamente delante de Dios. Yo te pido que te fijes y te asomes en tu propio corazón. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos hecho una confesión de fe hace tiempo, pero no significa que nuestro corazón no pueda comenzar a endurecerse por causa del pecado. No significa que de repente, ya estando en Cristo, hemos comenzado a prestar nuestros miembros como instrumento para el pecado y el corazón ha comenzado a endurecerse de tal manera que ya no encontramos el gozo que antes encontrábamos en Dios. Pero amado hermano, recuerda esto:
si Dios te salvó a ti, estando en la condición caída que estabas, si Dios te salvó a ti, estando en esa situación donde estabas revolcándote en todos tus pecados y aún así te perdonó y te amó, ¿cuánto más ahora que somos salvos, dice su palabra? Ahora que tenemos vida, no seremos salvos por su vida.